Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Saludos, vuelve Universo Enmascarado y lo hace por todo lo alto. Hoy vamos a hablar de una oferta que por más que pasen los años, seguimos sin poder rechazar. Pónganse a salvo, de lo contrario dormirán con los peces. Señoras y señores, El Padrino. Impresionante la banda sonora de Nino Rota, los pelos como escarpias. Bien, antes de comenzar el programa, quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis en fuera que quieren entrar y chuparnos la sangre? Y ya está, así de claro. Y no quiero oír eso de yo no creo en los vampiros, porque yo no creo en los jodidos vampiros. ¿Y tú, crees en vampiros? En octubre de 2024 lo harás. Porque Iniciativa Spot vuelve a la vida con Iniciativa Vampiros. 30 podcasts repasarán la figura de estos icónicos personajes desde diferentes vertientes y puntos de vista. Buscando una fiesta. Sigue los perfiles de Iniciativa Spot en X, Instagram e iVoox y mantente al corriente de todas las novedades. Octubre de 2024. Iniciativa Vampiros. Lo que acabáis de escuchar es una cuña promocional de cara al mes de octubre, fechas en las que saldrá publicada la iniciativa vampírica, siendo Universo Enmascarado uno de los podcasts participantes. Damos las gracias a Rafa Gambín, Gonzalo Cuélliga y Fran Maestra por contar con nosotros. La tercera aventura que vamos a vivir junto a Iniciativas Podcast y las que están por venir. Pronto más detalles. Y ahora sí, vamos con este pedazo de programa. Saludo a mis colaboradores, a mis amigos, Alberto Plaza, Joan Cuadrado, bienvenidos de nuevo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues ya ha pasado el verano, que parece poca cosa, pero no es así.
Ya está, ya se ha pasado el acabado. verano. Ya, qué Ya ha rápido. pasado el verano, han pasado las vacaciones y Joan, no te han levantado el veto. ¿Qué ocurre, ¿Qué tío? va? ¿Qué Esto es va? un sin vivir ya, ¿eh? Está ¿Eh? vetado aún. Eso Esto es sigue, cruel ya, ¿eh? esto Pero es que, sigue. a los Llamamos a oyentes, la ¿sabéis ONU. que os ibais a librar? Nosotros seguimos nuestra cruzada contra el régimen bayonil. No más reuniones, no más discusiones, no más trucos de Solozzo. Y si quiere guerra, habrá guerra, porque estamos dispuestos. En fin, bueno, se me va la flapa. No, pero es mejor. verdad. ¿Cómo te sientes? Bueno, la temporada será larga, o sea que, bueno, Oye, vamos. Joan, que aquí al lado de mi casa hay un establo con unos caballos muy majos, ¿eh? Que yo solo tienes que darme la orden. Solo tienes sí. que decírmelo. Vamos ahí en plan Horizon de Cosner. Sí. En plan El ok, expedición. tú le das el ok y ya sabes, ay, Y mira, está. Cartoon, qué bonito. Sí, Sale- ni sale los la zares de caballería. Rusia desembolsaron tantas bastas. Sale la caballería y ya está, tú. Bueno, no, esto yo me había olvidado ya durante las vacaciones, he estado en la playa súper bien, pero ha sido volver y decir, joder, enfrentarte con la dura realidad de trabajar por un lado y de que Bayona me siga teniendo bloqueado en Twitter. O sea, son los dos grandes males de Occidente. Ahora ¿Quién mismo. sufrió más? ¿Quién sufrió más? ¿Mandela o Joan? Hostia, yo creo que, a ver, humildemente yo. Hombre, tú tienes lo tuyo, ¿eh? Tú tienes Claro, lo tuyo. joder, no. Con humildad Pero- lo digo, ¿eh? Tú Pero, tienes lo pero, es tuyo. pero es que recientemente, bueno, muchos de vosotros lo sabéis, pero ha aparecido en nuestras vidas un director del que hablamos, de cuya película hablamos aquí en el podcast, La mesita del comedor, Calle Casas, que favor. además, Venerado le tenemos. fijaos, es de Tarrasa, Es que es Dios. Sí. Calle igual Casas. que Joan. Es un crack. Es un crack. No le comes los morros a Calle Casa porque no le ves todos los días, pero le tienes ahí al lado, ¿sabes? Si me lo encuentro por la calle, que se Te lo prepare. comes a besos, Pero por ¿sabes? supuesto. Paisano, peliculón y no me tiene bloqueado. Es que yo no pido más a la vida. Claro, es que el amor es sencillo en el fondo, ya lo sabes. Soy hombre de gustos sencillos. Claro, y otra pregunta que yo te quería hacer. ¿Tú sigues con esa máxima de me importa más el cine que muchísimas personas, que no todas, pero Lo muchísimas? dijo, es que eso lo dijo, ¿eh? Lo dijo. Desde luego que no todas, por supuesto hay mucha gente muy, Claro, muy hombre, buena claro. y muy maja, principalmente todos los que nos escucháis, pero hay gente que, bueno, que claro, me pones una película o quedar con cierta gente y escojo la película, claro, por supuesto. Pero bueno, eso es Me normal, hace ¿no? gracia Yo creo- porque al principio recoge cuerda, es como no, pero No, pero no no- tal, pero luego la vuelve a lanzar. Es Es como- prácticamente el 99% de la gente. Claro, No, claro, es broma, es o sea, broma. o sea, Scarlett Johansson no, porque repone el Padrino en pantalla grande y hay que ir a ver el Padrino en pantalla grande. No, Hay de que ir a hecho- ver de El Padrino. hecho- El De que- hecho, que yo no- creo que se lo dije en un programa a Joan, creo que fue en un programa, o no sé si En fue el de en uno de los privado. nuestros. En el de uno de los Que le nuestros. dije, ¿qué prefieres? ¿Quedar una noche con Scarlett Johansson o ver en estreno uno de los nuestros en el cine? Y eligió uno de los nuestros, ¿eh? Claro, por Está supuesto. grabado, está Y yo grabado. Claro, si yo el Está otro día le dije a Alberto, no sé, creo que hablábamos en privado por un tema, no me acuerdo, y me comentaste una película, creo, por Instagram. Sí. Y yo te dije, suerte que todo el tema de plataformas y tal me ha llegado ahora, porque llegan a salir las plataformas y todo el cine que hay a un clic cuando yo tenía 20 años y arruino mi vida. Pero es que además lo dice en serio. Es que lo dice en serio, no lo dice por decir. Si que, yo lo conozco, si lo No dice en acabo la serio. carrera, no acabo la carrera, no Y empiezo a además, trabajar. imagínate tu madre ahí llorando. ¿Qué pasa? ¿Que el hijo se te ha hecho drogadicto? No, peor, es cinéfilo. Es ¿sabes? cinéfilo, se ha hecho cinéfilo. Dios mío. Dios mío. Una Pues generación diezmada por la heroína, menos una persona cuya perdición fue el cine y sigue siendo el cine, ¿no? Porque en el fondo el cine es esa oferta que no podemos rechazar, ¿verdad, Alberto? Efectivamente. Eso, el cine es que, aunque tú quieras dejarlo, no puedes. Puedes dejar la droga, puedes dejar a tu novia la tóxica, puedes dejar incluso el hecho de que, yo qué sé, pues te gusten X tipo de cosas en la vida raras que a nadie le gustan, pero a ti sí, eso también lo puedes abandonar. Pero el cine no lo puedes abandonar. O sea, si la vida no te gusta, te queda el cine. Pero si dejas el cine y la vida no te gusta, entonces, ¿qué hacemos? O sea, esto es como si te quitan el suelo de la calle, ¿por dónde voy? O sea, es imposible, es elemental, ¿no? Es el Claro. cemento de nuestras vidas, ¿sabes? Claro, no puedes dejar el cine, al igual que tampoco puedes dejar a la familia, porque tú, ¿qué sientes tras este reencuentro con la primera parte de la trilogía que dirigió Francis Ford Coppola?
Bueno, pues yo ya te lo dije el otro día. Para mí, siempre pienso, qué bien que existió esta película. Qué bien que a alguien se le ocurrió hacerla, ¿no? Porque es perfecta. Es que es perfecta. Y cada vez que la veo me gusta más. La tengo ahí en formato físico, ¿no? Como los grandes, porque los grandes tienen sus películas favoritas en formato físico. No hay que dejarse ningunear por las plataformas. Y al final, pues es que es perfecta, es que es una película perfecta, Martín. Yo no sé qué me preguntas, porque me parece perfecta, sencillamente perfecta. Joan, tus sensaciones, ¿cuáles son? Cuéntame. Hombre, pues una de mis películas favoritas de siempre, de esas que siempre has escuchado hablar hasta que la ves y la descubres, ¿no? Y efectivamente te enamora y te encanta, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, es una de esas películas perfectas en las que todo, absolutamente todo, brilla al más alto nivel. Mm, es un milagro de película. Durante mucho tiempo, pues se ha considerado y creo una de las mejores películas de la historia del cine. Podría ser, hay tantas, ¿no? Hay tantas. Sí, De hecho, claro, hay muchas, hay muchas. llega un punto en el que me parece que quizá, no sé, que es que a lo mejor a más nuevas generaciones o más jóvenes, quizá he detectado que quizás es una película que no llega tanto, quizá, bueno, porque los gustos pueden ir cambiando y tal, pero yo creo que decir que El Padrino es una de las mejores películas de la historia del cine y reivindicarla nuevamente, que no necesita ninguna reivindicación, No, pero me refiero a que parece que, ¿no? Pero se puede seguir diciendo porque creo que es una película eterna, totalmente eterna y inmortal. Entonces, pues aunque los gustos pueden ir variando y tal, yo creo que le pasará pues, como a esos grandes tótems, ya le ha pasado, como a los grandes tótems del cine, ¿no? O sea, como a Ciudadano Kane, como El Tercer Hombre, como, en fin, El Ladrón de Bicicletas. Son esas películas que están siempre ahí arriba, ¿no? Las mejores. Y creo que aquí, pues, Coppola hizo algo extraordinario, extraordinario. Y lo repitió en la segunda parte, incluso mejorándolo en algunos aspectos, eso ya va a gustos. Yo no puedo decidirme cuál me gusta más. Me gusta casi por igual. Y bueno, y por supuesto, pues forma parte de ese cine de los 70 que nos encanta y que nos maravilla, ¿no? una gran cosecha cinematográfica, la de los años 70. Fíjate que Mario Puzo escribió esta novela para ganar dinero y él nunca pensó que fuese a dar este pelotazo y al final tres partes llevadas a la gran pantalla. Sí que es cierto que la tercera, pues siempre lo hablamos en el podcast, que ya con la llegada de uno de los nuestros, de Martin Scorsese, de esa revolución o de ese nuevo enfoque que se dio al cine de gángsteres, al cine de la mafia, perdió un poco Al Pacino con ese peinado, con el cabello Complicado. cano. Sí, sí, yo creo que en mi humilde opinión esperaron demasiado para filmar la Sí. tercera parte. Si lo hubiesen filmado antes, pues creo que estaría sin duda alguna al nivel de sus antecesoras, pero bueno, las cosas de la vida son así. Yo recuerdo la primera vez, aparezco el abuelo Cebolleta ya, recuerdo la primera vez que vi El Padrino, vi la trilogía, bueno, empecé por la primera, lógicamente, y a mí lo que me maravilló ya desde el inicio fue la banda sonora prodigiosa de Nino Rota. Yo creo que la música es uno de los grandes pilares de las películas y del cine y al menos de mi vida. Yo sin música me costaría mucho vivir, pero yo esta banda sonora creo que tiene algo especial que siempre que la escucho se me ponen los pelos de punta y no me canso. Podría estar escuchándola un día entero y no me canso. Al igual que el Godfather Waltz, por ejemplo. Son temas que, no sé, me reconcilian de algún modo con, el, con la humanidad. Y fíjate lo que se está tratando aquí. Son temas de la mafia, ¿no? Pero están hechos con ese virtuosismo y con ese talento que a mí, no sé, me resulta tan épico que no puedo dejar de escucharlos. Y luego, ese plano inicial de Bonasera, de Yo creo en América, que enlaza directamente con la boda de Connie Corleone, de Talia Shire, que es media hora. O sea, es media hora de boda y todas las cosas que pasan, o sea, el desfile de personajes que van a la mesa del don por esa tradición siciliana de que tiene que atender las peticiones de todos los que vayan. Vemos a Luca Brasi, vemos a Johnny Fontaine, vemos
a Sony, vemos a Michael Corleone, que ha vuelto de la guerra. Quiero decir, es una película en la que pasan muchas cosas en la que uno siente que no puede despegar la vista por más veces que la haya visto, ¿no? Yo el otro día la estaba volviendo a ver y decía, es que no puedo levantarme, eran las 3 de la mañana y dije, bueno, va, voy a cortar. No, seguí viéndola y me dieron una hora más, las 4 y pico, y dices, wow, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que a vosotros os pasa esto también, como a mí. De hecho, la primera película, por comentar varias cosas, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero en general se cree que la primera película es una película de autor, pero realmente es una película de estudio. Lo que pasa es que tiene toques de autoría y tiene un estilo, dentro de que es una película de estudio, un estilo revolucionario, trata el tema de una manera revolucionaria, también a través de la fotografía de Gordon Willis, porque revolucionó la forma en la que se iluminaba a la mafia. Nunca más se volvió a iluminar a la mafia igual que como se había estado haciendo hasta entonces, pero es una película de estudio, con toques de autoría. Pero yo sí creo que, por ejemplo, la segunda película sí la podemos considerar una película con mucha más autoría. No digo que sea malo, pero realmente es que la primera película es de estudio, es una película de estudio. Pero no es nada negativo, o sea, no es nada malo, es lo que es. Es como estaba montado Hollywood en aquel momento. La segunda sí lleva más allá, en mi opinión, el tema de la autoría. Y además la primera película, que es la que estamos comentando aquí, para ser una película de estudio, por eso digo de esos toques de autoría, es muy intimista. Es una película muy intimista, los personajes llegamos a conocerles bien. Y una cosa que me gusta mucho es de Coppola, son dos cosas. Aparte de la fotografía de Gordon Willis, que eso va más para Gordon Willis, pero de la dirección de Coppola me gusta el hecho de las sutilezas narrativas y el hecho de que, por ejemplo, él nos habla, es un director que comprende el lenguaje audiovisual a la perfección. O sea, el mensaje está transmitido con imágenes. Por ejemplo, cuando empieza Bonasera, o el personaje inicial, me parece que era Bonasera, que empieza con lo de Creo en América. Cuando abre el plano, empieza la película, él está hablando y podemos a lo mejor durante un instante creer, este es el mafioso, ¿no? Pero luego, a medida que se va abriendo el plano, su cabeza se va haciendo más pequeña, entonces es como, no, este no es el importante, este es el pez pequeño. Y ya vemos de fondo una gran figura que está escuchando, que es el padrino. Ya sabemos quién está situado como personaje fuerte en la trama, en la historia. Además de que la fotografía tiene un valor narrativo, porque en muchas escenas tú, cuando están hablando los mafiosos, no ves sus ojos por las sombras, porque los ojos es la mirada de la intención. Entonces ellos en su mundo no se ven los ojos porque no se ven las intenciones, ¿no? O sea, esa es la idea de la fotografía de Gordon Willis, cuando se tapan con esas manchas tan negras los ojos de la luz que está por encima de sus cabezas. Porque, luz vertical. Claro, porque no se pueden notar sus intenciones. Él te puede decir que él va a hacer A, como por ejemplo le dice Sony, que además en esa escena ocurre esa iluminación, que Sony le dice a Polly, ¿qué tal estás del catarro? No sé qué, no sé cuánto. Ah, bien, estoy bien, no sé qué. Sí, bueno, tal, a ver si te mejoras. Y en cuanto se va, le dice a Clemenza, ponlo el primero en tu lista, ¿sabes? Es ese tipo de cosas, así funciona ese mundo. Tú no puedes saber las intenciones del otro, el otro no sabe las tuyas. Por eso esas manchas negras, porque no sabemos sus intenciones. Pero las sutilezas narrativas en la dirección, no tanto en Gordon Willis, yo las quiero recalcar en que, por ejemplo, Michael, hay un momento en el que cuando va a asesinar a Solozzo y al capitán McCloskey, que es Sterling Hayden. Sí, y cuando va a hacer ese doble asesinato, él está en el baño y vamos, no sé si era esta escena o era en la casa cuando él decide voy a matarlos, no lo recuerdo, pero el caso es que está en esa circunstancia en la que al final está en el aire como si los va a matar o no,
no recuerdo si era en la casa cuando a él se le ocurre o ahí en el restaurante, pero él está tan estresado por el asunto que él está sentado en una silla o está de pie en el baño, es que no recuerdo muy dónde era exactamente, pero él está como masajeándose el pelo nervioso y llega un momento en el que el plano está detrás, porque esa es la intención, y se le ve como de tanto que baja la cabeza porque está estresado, tú ves que no se le ve la cabeza, porque ha perdido la cabeza, porque es una situación en la que él ha decidido, no, no, el que lo va a asesinar soy yo, y él ha decidido meterse en esa situación. Y ese plano es perfectamente narrativo. Es Michael está perdiendo la cabeza. O sea, se está metiendo en un mundo que no es a lo que él pertenece a priori. Y ves que su cabeza ha desaparecido porque él la está perdiendo. Y como esas sutilezas narrativas, hay otra muy grande, que es que siempre ocurre al principio de todas las películas, que es el hecho de, por ejemplo, en esta película de la boda. Porque la boda no es una boda porque sí, o sea, no es un elemento narrativo porque tocaba poner algo, sino porque simboliza el compromiso que va a tener Michael con las actividades criminales de su familia. Si te das cuenta, luego además eso se refuerza con la idea del bautismo. Mientras ocurre el bautismo, ocurren los asesinatos del resto de líderes de las familias, porque ese es su bautismo de fuego como jefe de la familia. Por eso están ahí esos dos elementos narrativos. Es compromiso, bautismo de fuego, al final es como la iniciación. Esta película es su iniciación. Él es el verdadero protagonista. No es Marlon Brando, no es cualquier otro, es él. La historia del Padrino es la historia de Michael Corleone. Y esas sutilezas narrativas me encantan, porque creo que ahí se nota que el director domina el medio, el lenguaje audiovisual, y que al final nos deja escenas, pues oye, que están hechas a la perfección, están calculadas y que están, pues digamos, ha cogido la brocha, ¿no? Y la ha mojado en vez de en pintura, en oro líquido, y la ha pasado por cada fotograma. Sí, sí. Lo que decías de las sutilezas, a mí pensabas, no sé si es en el baño o en la casa, porque yo creo que igual estabas pensando en también, tienes razón en lo que has dicho, estoy de acuerdo. Hay la escena previa en la que él decide, yo lo haré, ¿no? Yo voy a hacerlo, que es una reunión familiar en la que está un poco, bueno, quien manda en la familia, a priori, cuando es Sony, ¿no? Es decir, Sí. entonces, pero hay una escena en un plano general en la que poco a poco Coppola va haciendo un zoom lentísimo a Michael, que está sentado. Porque él toma importancia, porque ahí Y empieza la película. ahí empieza, Realmente. exactamente, ahí empieza la película. Ahí es donde él verbaliza, lo haré yo. Entonces, es una puesta en escena absolutamente clásica, muy elegante, muy minimalista incluso, porque es que todo es, pues bueno, no hay grandes movimientos de cámara, es decir, pero hay una narración en imágenes, hay una narración pues a través de lo visual, a través de la fotografía de Gordon Willis, como tú decías, ¿no? Que remite a Caravaggio y a esos cuadros y tal. Más en interiores, porque en exteriores es una fotografía muy luminosa, muy furiosa. Las escenas en Sicilia, ¿no? Pienso. Pero no hay unos alardes excesivos, ¿no? Creo que, bueno, sí está el plano cenital cuando disparan al Don, pero en general es una película muy, no sé cómo decirte, muy transparente en la puesta en escena, pero al mismo tiempo con muchos detalles que son muy sutiles, que son de alguien que, como tú decías, a pesar de que es una película de estudio, estoy de acuerdo, lo es, efectivamente, son detalles de un director que supo imponer su visión poco a poco, incluso a medida que iba haciendo el rodaje, que es muy de Coppola esto, ¿no? Hacer las cosas a medida que va rodando, porque impuso un reparto, impuso Al Al Pacino. Pacino, que nadie lo quería. Impuso, bueno, en fin, trabajar con gente de su familia, etcétera, darle ese toque familiar, ese toque de tragedia griega o drama shakespeariano. O sea, le dio ese toque, creo, él, a través de la novela, evidentemente, de Mario Puzo, pero él lo convirtió en eso, en imágenes, ¿no? Y con la banda sonora de Nino Rota. Es decir, es un ejemplo de trabajo, por un lado, totalmente de equipo, contratando a los mejores, pero con un director de orquesta que sabía muy bien lo que hacía y que supo imponer una visión, ¿no? El estudio quería la película ambientada en los 70 para hacerla más barata. Él dijo, no, esto tiene que estar ambientado
en la época que dice el libro, o sea, en los años 40. Entonces, todo, o 50, entre 40, ¿no? Entonces, esto es imponer tu visión, aun cuando era un director muy joven. Y que No, y estaba presionado por la mafia, no Y- olvidemos eso. además de eso, El actor Porque que en la hacía película en de... ningún momento se dice la palabra mafia. no. Se habla de familia. Cuando Pero ya se había habla, triunfado, pero se habla de la comisión, que eso fue muy cuidado porque grave. en la segunda película ya dice la cosa Pero no se nostra, dice la mafia mafia. directamente. Pero En en la la segunda sí, primera no. pero aquí no se dice mafia, se habla de la familia. O sea, en el fondo esto es una historia épica contada desde el corazón del sindicato del crimen. Sí. Sí, sí, sí. Y el protagonista, como decía Alberto antes, sí, es Michael Corleone. Pero es que la transformación de Michael Corleone, el punto de inflexión, realmente se da cuando él le aprieta el gatillo por primera vez y le pega el balazo en la cabeza a Virgil Solozzo, el turco. Y acto seguido acaba con McCluskey, con ese personaje de Sterling Hayden, que a mí es un actor que me encanta, siempre me gusta verlo. Muy bueno. Ese policía corrupto. Tal. Y a partir de ahí, una nueva película empieza, o empieza realmente la película, si se quiere ver así, ¿no? Pero a mí lo que me encanta vuelvo a decir, el principio. El principio, la boda hasta la escena del caballo cuando van a visitar al productor, a Jack. Así nos las gastamos en la mafia. Es decir, nosotros queremos que este tío protagonice la película y vamos a mandar a Robert Duvall, a Tom Hagen, al consigliere, a ver si te convence. ¿No entras por el aro? No te preocupes, espera. El caballo está ahí, ¿no? ¡Pum! Esa escena, a mí, a día de hoy me sigue pareciendo, pero brutal, la cama llena de sangre. Es mi favorita Sí, de la primera es peli. una declaración de intención, es decir, pero tú ¿con quién te crees que estás tratando? ¿No ves que te lo estamos pidiendo por las buenas? ¿No pasas por el aro? Pues por las malas, ¿no? Entonces, para mí no es una película de la mafia, es la película de la mafia. Y por encima de uno de los nuestros y por encima de muchas otras, o sea, es la película de la mafia. Y la parte 2 también, la parte 3, bueno, ya hablaremos de la parte 3, porque a mí, bueno, pues me gusta Y es menos, la verdad. buena película. Y es buena película, pero las dos primeras Ojito, es que ojito, son espectaculares. Y luego está ese personaje de Richard Conte, Don Barsini, que es un cabrón, porque es una Es un película. cabrón elegante. Sí. Es que los mafiosos son cabrones elegantes, al margen de todo. Luego hay gente pues más loca, como puede ser el personaje de James Caan, Sonny Corleone, o un poco más cobarde, como Bruno Tatalla, o que sean unos vendidos, como Carlo, que además es un cabronazo que le pega a Talia Shire y se va con putas y tal. Es decir, es una Como Fredo. radiografía Fredo, de el hermano, cada personaje. Fredo, un cobarde, ¿no? Que le tiembla el pulso. Es una radiografía de cada personaje tan minuciosa y tan minimalista, como tú decías antes, Joan, que no sé, están tan bien definidos y tan bien construidos. ¿Y esto por qué se produce? Pues porque el material de partida, que era la novela de Mario Puzo, pues es muy bueno. Es muy bueno y lo hablábamos en otros programas como, por ejemplo, El Exorcista, que la novela es muy buena, la novela de William Peter Blatty. Entonces, cuando tú partes de un material de partida muy bueno y encima eres un gran cineasta como lo es Francis Ford Coppola, y de aquella, no recuerdo qué edad tenía, pero era muy joven, era un tío muy joven, y haces esta maravilla, pues yo creo que las puertas vamos a decir, del Olimpo cinematográfico se abren para ti, porque es que luego, después de estas películas, vendría Apocalypse Now. Sí. Es que luego vendría Apocalypse Vaya Now. década para Coppola, Madre joder. mía. El Padrino 1, la 2, que en mi opinión es mejor la 2 que la 1, en mi opinión, y esto no quiere decir que la 1 la haga mala, pero es que la 2 es que es incluso mejor, que es complicado, pero es que luego hace Apocalypse Now, Claro, el 79, o sea, es que vaya vaya década, ¿sabes? Y la conversación. Tú piensas que en el 72, cuando estaba a punto de estrenar El Padrino 1, no tenía seguridad de que fuese a ir bien. ¿Sabes? O sea, él yo creo que intuía que había hecho una buena película, pero no pensaba, pues lo he petado, ¿no? O sea, esto va a ser un pelotazo. No, Pero él es que luego estaba acojonado. Estaba acojonado, Sí. pero al final de la década, 7 años después, en el 79, cuando acabó de hacer Apocalypse Now, yo creo que él ya sabía que esa década había hecho 3 peliculones
importantes, 3 catedrales, ¿sabes? O sea, yo creo que ya al final de la década su estado psicológico como creador, como artista, era uno totalmente distinto. Sí, De bueno, hecho, al margen de que casi se arruina en sí, al Apocalypse Now. margen de que se arruina, casi lo mata, ¿no? Porque empezaron a Sí, rodar Apocalypse Now al poco de acabar la guerra de Vietnam. O sea, en fin, pero bueno, ya hemos hablado de ese tema. Pero sí, volviendo al Padrino, a mí, de hecho, me hacen gracia ciertas anécdotas que hay porque la mafia no quería que se publicase la película, o sea, que se estrenase, pues bueno, porque a la mafia no vive de vivir en las sombras, ¿no? Y al final, una película de estudio que se va a proyectar, una película de primera línea con Marlon Brando, pues obviamente, pues oye, no quieres que salga, ¿no? Pues, se trata de que no sepan tus actividades o cómo funcionas y tal. Y enviaron, de hecho, a gente para sí. decirle que no hiciese la película. Y de hecho, el actor que hace Luca Brasi era un mafioso. Era un mafioso que estaba ahí con un propósito, que era, bueno, pues Supervisar. controlar la película. O sea, ojo, cuidado, porque Coppola no solo tenía a los productores encima, sino luego a la mafia de verdad. Es que Y eso, tela, es que recibir presiones de la... Es que hablamos de la mafia, tío, sobre en un todo, rodaje. Es que es sobre, heavy, la sí, sí, mafia. sí, la mafia, y todavía existe, ¿eh? Pero a mí, de hecho, me parece curioso que en la película, yo creo que nadie había hablado de este tema en la película, y era el hecho de que en la película se cruzó una línea roja que le podría haber costado caro a Coppola, pero es el hecho de que, como ya he comentado, se habla de la comisión. Se habla del hecho de que existe una convención o un elemento de unión entre todas las familias mafiosas, no solo de la ciudad, sino que abarca el resto de territorios de la organización, porque son varias familias y es una organización muy grande. Entonces, yo, por lo que yo sé, en ninguna película se había revelado al público el hecho de que esta institución mafiosa, que es la comisión, que es una agrupación, es como las Naciones Unidas de los mafiosos, existía. Yo creo que el público en general no lo sabía, la gente, porque no tenía por qué saberlo. Creo que la ley Rico no estaba creada aún, que era la ley para ir contra el crimen organizado, que sancionaba ya gravemente, mucho más gravemente la asociación a pertenencia a banda armada, etc, etc. Y además a lo que atacaba la ley Rico era a toda la organización, no a cada uno de sus miembros por separado, sino a todo. Entonces yo creo que el público no lo sabía, yo creo que ninguna película había revelado esto, pero yo creo que esa fue una línea roja importante que se cruzó en la película, porque claro, hay que entender que la mafia, hasta cierto punto, sobre todo en la época de la prohibición, los 70, que es cuando es la película, ya no, pero en la época de la prohibición no se veía algo como necesariamente negativo a la mafia. Mientras no asesinasen a gente, no se veía algo como necesariamente negativo. De hecho, se les veía como un servicio a la ciudadanía, pero en la sombra, porque te daban alcohol, porque ellos eran los que te vendían alcohol, iban a por él a Canadá, lo traían, lo destilaban y te lo vendían. Entonces, hasta ahí bien. Claro, luego ya se empezó a ver mal, pero yo creo que en los 70 la gente no sabía el hecho de que era tan grande la mafia. Yo creo que la gente intuía que sí, son organizaciones criminales, pero yo creo que no se sabía que estaba organizado de una forma superior, como que es la comisión, se reúnen todas las familias, tratan sus temas, sus problemas, solucionan sus problemáticas, pues como si fuese eso, como si fuese un gobierno de la mafia, ¿no? Como si fuese una ONU mafiosa, ¿no? Pero pero sí, existió y eso en aquel momento impactó. De hecho, los mafiosos que al principio no querían que se publicase la película, cuando se estrenó, le llamaron a Coppola y les dijeron que les había encantado la película, que estaban maravillados, que les había encantado el Don, Sony, Michael, o sea, toda la historia, toda la trama, o sea, les encantó. O sea, una película amenazada que sedujo a la mafia. O sea, ese es otro gran éxito de la película. Y la verdad es que no me sorprende. O sea, no me sorprende, porque claro, es como, bueno, haz una película y si puedes, pues seduces al diablo. Pero es que esta película lo hizo. O sea, sedujo al diablo. O sea, no es poca cosa, en mi opinión. No, no, sí, sí. Es verdad, es verdad. Es que bueno, es que ahí está uno de los milagros de esta película, o sea,
ha aguantado el paso del tiempo y de los años de una manera increíble y creo que muestra lo que es la mafia, como tú dices, y al mismo tiempo a los mafiosos les gustó. Entonces es como, no sé, es algo inaudito, ¿no? Realmente. No sé si es que veían una romantización como de ese mundo y tal, pero aunque tú lo ves y la verdad es que bueno, ves la realidad y lo despiadado que era, ¿no? O sea que tampoco estás viendo nada que tú digas, me parece estupendo lo que hacen. No sé, o sea, no creo que nadie pueda ver esto, pero claro, ellos se veían reflejados y no, claro, es que esta es nuestra vida, ¿no? O sea, podía haber esta fina línea entre la crítica y la romantización. Es curioso. Claro, hasta entonces habíamos visto películas de gángsters, ¿no? Gángsters, sí, pequeños grupos criminales, los gángsters de la ley seca, como tú decías, ¿no? Pero es verdad que esta película llega a tocar algo más importante, ¿no? A pesar de que es siempre desde la visión, como decía Martín, desde una familia, desde el interior de una familia, pero llega a Toca las tocar. miserias y los dramas de la familia. Sí, es una película muy intimista en este sentido, Claro. pero llega a tocar eso que decía Alberto, ¿no? De aquí hay algo más, es que hay una estructura Sí. que se ve Una más. conspiración. Es que lo que Aquí, se ve es que es una conspiración criminal a gran escala, porque pero abarca muchísimos grupos, muchísimo más territorio. se ve muchísimo más en la 2, ¿no? La segunda parte creo que es más ambiciosa en esto, Sí, sí, incluso más. Sí, sí. incluso más, se llega ya a niveles de, bueno, de control Internacional, sí, control internacional, ¿no? internacional. Sí, Sí, sí. sí, sí. Exacto, ¿no? Entonces, sí, realmente aquí el trabajo que hicieron fue atrevido, fue arriesgado, pero les salió bien, les salió bien. Y aún así es curioso, bueno, eso le da un halo a la película totalmente extraordinario, y aún así donde mejor funciona es en los momentos, yo creo, más íntimos, que eso es lo que le da Sí. también una potencia dramática bestial, ¿no? O sea, esas escenas íntimas, padre-hijo, la escena del hospital, que Michael está cuidando a su padre y tal. Luego la escena cuando ya ha salido, esa escena maravillosa en la que están en el jardín y hablan de los planes que tenía el Don para su hijo Michael, que no han salido las cosas como él quería, ¿no? Él tenía otros planes, quizá meterle en política, Sí, pero alejarlo de todo ese... alejarlo de la parte más Claro. ilegal, mafiosa y tal, ¿no? Sí. Y con qué miedo pregunta a Tom Hagen cuando está el padrino que le han traído a casa en la Sí, cama, le pregunta qué ha pasado con Michael. es O increíble, sea, lo sí, sí. pregunta Sí. con miedo, miedo real. O sea, No, miedo de verdad, ¿sabes? ¿y cómo está Es como que Brando, la coraza de ese personaje tan rudo y aparentemente imperturbable se rompe en mil pedazos en cuanto menciona el nombre de su hijo, Michael. Sí, sí. Porque en el fondo también ese personaje de Marlon Brando es muy humano porque tiene miedos. Tiene Claro. muchos miedos. Miedo por su hijo. O sea, que es lo natural, ¿no? Que un padre tema por la vida de su hijo. De hecho, cuando le notifican, cuando le comunican que Sonny ha muerto, que ha sido asesinado, que ahora hablaremos de este crimen, que es brutal, esa escena me parece bestial. Él luego sí pregunta por Michael y creo que llega a sentir más pena por la marcha de Michael casi que por el asesinato de Sonny, tío. Hombre, lo que yo sí creo es que hay esencias muy distintas en todos los personajes, que es lo increíble de esta película. Es la radiografía que hacen de los personajes, de todos y cada uno, ¿eh? Ahí Pero está. hasta de los que no tienen tanta importancia, de los Y que sí, son sí, personajes completamente, pues sí, secundarios. Aplicado a personajes esto no es despectivo, aplicado a intérpretes sí, 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 aplicado a sí, sí. personajes no. Mm. La radiografía que hacen de todos y cada uno es que hasta un señor que se detiene ahí a comprar la prensa y dices, Dios mío, está bien construido, ese personaje está ahí, no está metido a calzador, todo fluye bien, es impresionante, me Sí, encanta. pero a mí me gusta eso, el tema de que las esencias de los personajes son muy distintas Mm. porque, por ejemplo, tú ves a Marlon Brando, luego en la segunda película, como conoces también la historia del personaje de Marlon Brando, pues se refuerza más. Pero tú, por ejemplo, ves que es lo que tú dices, o sea, Marlon Brando utiliza medios inmorales, totalmente inmorales, Sí, como el asesinato, la extorsión, etc., etc., pero él es capaz de sentir humanamente el sentimiento de amor hacia sus hijos y del hecho de que él, sinceramente, quiere proteger a su familia. Pero claro. también es verdad que él, en cierto modo, no ha podido elegir el modo de vida que tiene, porque recordemos que en la segunda película, el personaje de Marlon Brando es un desfavorecido. O sea, es Ujú. una persona que o me la juego con el alcohol y la mafia y todos estos rollos, o me muero de hambre.
porque Sí. era un desfavorecido total. Entonces, es un personaje más humano que, por ejemplo, lo que es Michael. Porque Michael, donde está su pecado, es que él es el que se mete ahí porque quiere. Sí. Porque su padre se vio forzado por ciertas circunstancias, pero él quería a su familia de verdad. Es un padre que está dispuesto a tomar unas decisiones totalmente inmorales, pero el sentimiento de amor a su familia es genuino. Eso no se lo quita a nadie. Acordaos de cómo reacciona Michael a la muerte de Sony. Reacciona con frialdad. ¿Y cómo reacciona Marlon Brando a la muerte de Sony? Con humanidad. Le afecta, Sí, le destroza, llora. pero Luego más cuando pena está... le da la partida de Michael. Es Sí, que a mí eso me llama mucho la atención. sí, pero porque, bueno, porque al final, seamos sinceros, los padres que tienen muchos hijos, al final siempre hay algún favorito. Es su favorito, es su ojito derecho, es normal, siempre pasa. Y le duele más, es verdad, es cierto. Pero también, por ejemplo, con la muerte de Sony va a Bonasera y llora y le Sí, hace sí, mucho sí. daño y tal, y está Es un destrozado. personaje muy humano, al Es, margen de que sea despreciable lo que hace y claro, cómo actúa. pero tiene ese punto de humanidad, pero por ejemplo, tú lo comparas con Michael. Michael es una persona que cuando empieza a hacer el zoom in, como decía Joan, cuando él está planeando qué hacemos con Sol 8 y con McCloskey y tal, y él dice, yo lo haré, él no tiene motivos para estar ahí. No tiene motivos. O sea, Ninguno. la maldad que tiene, la esencia de la maldad del personaje de Michael es que él decide cometer un acto atroz, irreprochable. No es que te hayan forzado las circunstancias, no ha habido algo que te empujase ahí, no. Tú eras un universitario, habías vuelto del cuerpo de marines del Te frente ibas a del casar. Pacífico, has vuelto contra de la Segunda Guerra Mundial, que has estado peleando contra los japoneses, porque él es marine, estuvo en el Pacífico. Te vas a casar, Te va a casar, tienes claro. una pareja, tienes una educación, te puedes ganar la vida de una manera mucho mejor de la que se ha ganado tu padre. Y aún así, decides, no, yo le voy a pegar un tiro a ese y a ese. O Por sea, venganza y maldad pura. maldad pura, ahí está la palabra. Sí. Maldad pura, porque yo, en mi opinión, creo que hasta ese momento había dos seres dentro de Michael. El Michael normal y el Michael psicópata. Y en ese momento en el que él es Aflora el consciente, verdadero Michael. sí, aflora el verdadero Michael, él es consciente, el Michael normal, que hay subyacente, hay un Michael psicopático capaz de pegarle 2 tiros a esos, no sentir nada, y al día siguiente a otros 2 y tampoco sentir nada. Él decide voluntariamente, sabiendo que en ese momento se da cuenta que hay un Michael subyacente, asesino y psicopático y frío, sin emociones, decide en ese momento que va a matar a Sol 8 y a McCloskey, decide ir por el camino del Michael psicópata y dejarle el control de la nave al Michael psicópata. Esa es la esencia del mal puro de Michael Corleone, que él elige voluntariamente y conscientemente hacer el mal. Esa es la esencia, en mi opinión, de ese personaje. Y es muy distinto a su padre. Es totalmente distinto. Porque, por ejemplo, Sony es una maldad reaccionaria. O sea, en el sentido de que se pasa la vida reaccionando, reaccionando, reaccionando. O sea, es un autómata de la reacción. Es Sí. impulsivo, es reacción, reacción, reacción. Sangre reacción. caliente. Sangre Sangre caliente. caliente. Pero Michael no es reacción, Michael es frialdad. Es muy frío. Porque además, para ser oficial de una unidad militar y combatir en la guerra, tienes que ser frío, tienes que ser tajante, tienes que tener una mente de hielo. Y él tiene eso, tiene esas cualidades. Tiene muchas cualidades, una de ellas es la astucia también, es un tipo muy Sí, listo es que y es metódico. Y además, pero eso a es por mí su entrenamiento. esto se manifiesta en una escena cuando él deja voluntariamente fuera de la ecuación a Tom Hagen, le despoja del cargo de consigliere y dice, qué mejor consigliere que mi padre. Él sabe que se tiene que rodear de los mejores. Claro, o sea, mi padre lleva en esto toda la vida, voy a dejar que me aconseje mi padre, porque yo ahora ya dirijo. Hay 2 momentos, como dice Alberto, el Michael normal y cuando aflora el Michael psicópata, tal, que ya se convierte en el don y en el capo, en el jefe de la familia, que se deja aconsejar por su padre. Esa escena en la que él le dice, el que te hable de la entrevista con Barsini, ese es el traidor, ¿verdad? Previamente, el padre, Marlon Brando, le dice, yo llevo toda la vida trabajando para proteger a mi familia. Es decir, los actos que él comete los llama trabajo, la extorsión, los asesinatos, los negocios, trabajar Otro para día en la proteger. oficina. Exactamente, exactamente. Y hay un momento que
cuando él dice lo de llevo toda la vida trabajando para mi familia, la mirada de Al Pacino, que está brutal, la interpretación es brutal, la mirada de Al Pacino ya no es que sea frialdad, es que es un témpano de hielo, como diciendo, trabajando, pero yo ahora dirijo y me queda un imperio aquí para mí y voy a empezar a ajustar cuentas con todo Dios y voy a empezar a matar a todo el mundo, empezando por Solozzo y McCluskey, pero es que luego continúo con Bruno, con la familia Tataya, con los Strachey, con los Cuneo, con Barsini, Con con Mowbray. todos. Claro, es decir, explota. Explota, es una vorágine de sangre, de crímenes, de asesinatos, esto es brutal. Y luego, al final de la película, cuando Kay Adams, bueno, que es Diane Keaton, le pregunta, ¿es cierto, Michael? Y él le responde con una frialdad, no, no es cierto. Y ella lo abraza, y ahí acaba la película y dices, joder, o sea, la frialdad de este tío, Es un lo que psicópata. tenía aquí, lo que tenía aquí escondido, cómo aflora, además, a una velocidad vertiginosa, no es paulatino, es que explota, es ¡pum! A la velocidad del rayo. La Hay explosión dos de la personajes, psicopatía. hay dos Que es un películas. psicópata. Sí. Y da miedo. O sea, a mí me da miedo, Fíjate sobre cuando va a todo por la asesinar. mirada que tiene. Sí, pero fíjate cuando va a asesinar a Solozzo y a McCluskey, él no está nervioso. No. O sea, vamos tú y yo a hacer eso y estás es que te pillan. Porque dice, mira, es que se nota que la vas a liar. Que O sea, además es que Solozzo y los personajes de Solozzo y de McCluskey, joder, imponen la de Dios, tío. sí, pero él está calmado. Él dice no. Sí. Porque además es lo que te decía yo, en mi opinión, esto no se le da mucha importancia a la película, pero yo creo que muy subyacentemente está ahí. Es lo que digo, las cualidades que tenía, porque él vuelve, él no es un, cuando él vuelve de la guerra, tiene las dos barras metálicas sobre los hombros. Él ha sido capitán en el cuerpo de marines, o sea, ha sido un oficial, ha comandado tropas, o sea, no ha sido un soldado más, ha comandado una serie de hombres. Y lo que yo te decía, los entrenamientos para los oficiales son, tú tienes que ser frío, tienes que ser recto, tienes que ser audaz, tienes que ser metódico. Y eso es lo que él ya tenía. Y su entrenamiento militar perfecciona eso. Y cuando él va, lo de Virgil y Solozzo, él aplica esas cualidades de su entrenamiento militar. O sea, el entrenamiento militar perfecciona sus habilidades que luego aplica en el mundo mafioso. Y él se ciña al plan, hace lo que le dicen, les da un poco de palique para que se relajen, no sé qué, no sé cuántos, luego se levanta, dice que va al baño, pero el tío está calmado, el tío sabe que tiene la mentalidad, sabe que tiene las cualidades, el entrenamiento y sabe que es un martillo en ese momento y no hay nadie que le pueda hacer frente. Todo lo contrario que Sony. Es una película de tantos contrastes. Es que De os habéis tantos contrastes. fijado. Sony es completamente diferente, radicalmente opuesto. El Sony es impulsivo. Sony es un cabra loca. Sony es de mecha muy corta, de gatillo fácil. ¿Y qué ocurre? O sea, si os dais cuenta, primero quería hablar de las naranjas. Las naranjas son un presagio de muerte. Siempre que hay naranjas, la muerte está cerca. Mira el ejemplo más claro, que es el de Marlon Brando cuando le disparan por la espalda. Vale, está comprando naranjas. Pero es que a Sony, cuando él va en el coche y llega al parking y lo acribilla a la familia Barsini, él muere porque abandona prematuramente la fortaleza familiar. Y vuelvo a lo que dije en la introducción, la importancia de la familia y del núcleo familiar. El que se aleja del núcleo familiar muere. Sony muere porque está lejos de la familia. Marlon Brando porque espontáneamente se detiene a comprar fruta, lo hieren de gravedad y esa herida de gravedad es lo que desencadena todo lo demás. Es decir, es una película sobre la familia, ya no sobre la mafia, sobre la familia, la importancia de la familia y el estar rodeado de los tuyos. Pero es que eso entronca perfectamente con lo que decía Alberto en su primera intervención, de que nadie sabe en realidad las intenciones del otro, y de ahí las sombras en la fotografía de Gordon Willis y en la iluminación. El no saber qué está pensando tu otro interlocutor, no sabes si es amigo o enemigo, no sabes si es tu adversario. Eso está filmado con una frialdad, pero al mismo tiempo con una precisión de cirujano. Es decir, nadie había retratado la mafia de esta manera. Por eso es una película, una trilogía
que es única. Podrán pasar un montón de años que no se va a hacer una cosa igual. Se podrá aproximar, pero igual a esto, nada. Y yo creo que por mucho tiempo que pase, no superarán esta trilogía, sobre todo las dos primeras películas. Para mí son redondas, como decías antes, Joan. Son redondas. Son demasiado perfectas. Pero yo, al hilo de lo que comentabais, yo creo que también eso de las contradicciones y que lo bien que están todos los personajes retratados, también porque hay unos actores que están maravillosos. O sea, Sí. Brando tiene 2-3 momentos increíbles. Pacino, toda la película, porque el arco que describe su personaje en las 3 películas es alucinante. Y James Caan. Pero James Caan está impresionante, Uf. vamos, impulsivo, bestial. Hizo la prueba de Niro para el mismo papel y Coppola Sí. dijo, no, para este papel, Caan, a ti ya te llamaremos para otro. Para 2. Para 2. Pero lo que quería comentar es precisamente esta diferencia entre Don Corleone, Marlon Brando y Al Pacino, ¿no? Que se completa con la segunda película y la tercera, por supuesto, pero aquí ya se intuye. Claro, Don Corleone es lo que tú decías, Alberto, es alguien que ha florecido en América, es decir, es dentro del mundo criminal, pero ha sido alguien que ha ido de menos a más y ha construido algo en torno a la familia, en torno a los lazos de lealtades, de amistades, etcétera, de hacer favores, me lo devuelves, no sé qué. Entonces se ha forjado se ha forjado su vida y su prestigio y su situación, ¿no? Y ha florecido y ha conseguido una familia, 3 hijos, 4, ¿no? Y bueno, los 3 hijos y la hija. Entonces, es alguien que ha ido a más y de hecho, esto es curioso, si veis esto ya se ve en la tercera, pero si veis el paralelismo entre la muerte de Don Corleone y la muerte de Michael... en el montaje original de la tercera. En el montaje original, porque en el Final Cut de la 3 no llega a morir. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Todo esto va con spoilers, ya lo sabemos. Pero lo que yo quería decir es evidente, si no, pero lo que yo quería decir es justamente la diferencia entre, claro, cómo muere el Don, pues con su nieto. Por cierto, también hay se pone una naranja en la boca. Sí, ¿ves? Los presagios de muerte de las naranjas. Siempre que hay una naranja, un pasa algo de chungo. Pero está con su nieto, está como una situación, en cierta manera, entre comillas, de plenitud, en un jardín donde todo es verde. Amable, una situación amable. Michael muere en un patio, pero que es todo de color marrón o frío, sombrío, sí. Con un perro ahí. Pero eso es muy buena apreciación y te lo agradezco, Joan. Pero además es que es verdad. O sea, yo creo que a Don Vito Corleone, yo creo que se le respeta y se le quiere. Se le respeta más que se le quiere, pero se le quiere. Es querido. A Michael le tienen miedo. Ahí está. Efectivamente, a Michael se le tiene miedo y al final el miedo que construye. Y Michael es un personaje que, al contrario de su padre, lo que quiere es la ambición de decir, me doy cuenta de que yo puedo llegar a ser el Don, hago esa explosión que comentabais y llego a ese puesto de poder, porque también es una trilogía sobre el poder, no solo sobre la familia, sobre manejar los hilos, ¿no? Como precisamente se ve en la imagen del titiritero. Entonces, yo creo que eso, Michael dice, no, yo es que quiero estar ahí, yo quiero tener el poder, es una ambición de poder. El padre es un florecer, el ganarse la vida, de alguna forma. Es un superviviente en cierta medida. Es lo que tú comentabas, es un superviviente y por lo tanto se gana el respeto de la gente. Pero el hijo es un continuador y alguien que lo que está ahí es para mantener lo que ha conseguido su padre y para imponerse a través de, bueno, pues del miedo, del terror y de la violencia más extrema y sin piedad. Entonces, claro, es por un lado una mente psicopática, como decíais, y por otro lado absolutamente paranoica. Entonces, que se ve muchísimo más en la 2. Hasta el punto de que esa es su tragedia, haberse metido ahí, como decíais, porque quería, y por culpa de esa decisión, destruir su propia familia. O sea, es que la película es tan extraordinaria en ese paralelismo. De hecho, la segunda es tan buena porque es que precisamente juega con el montaje paralelo de ambas vidas, del padre y el hijo con la misma edad, como uno va hacia arriba y el otro está destrozando su familia, ¿no? Pero fíjate que yo creo que la primera destrucción de la familia es al final de la primera, porque yo quería tratar el tema de el subtema de el paralelismo con Centauro del Desierto.
Porque Porque como ya todos- sabéis, Ahora hablaré todos de los otro caminos, paralelismo que se me lleva- acaba de ocurrir. porque todos los caminos llevan a John Ford, Ahí, muy bien. ¿sabéis? Ya lo Muy sabéis. Pero Siempre. hay un paralelismo muy grande, aparte de porque está rodada de una manera clásica la película, en mi opinión, Sí, totalmente. y hace bien Coppola en hacerlo, Ahí pero, Nathan Edwards. pero efectivamente, pero yo creo que no es que lo crea yo, bueno, es que esto ya mucha gente ya lo sabe, pero hay un paralelismo del Padrino 1 y Centauro del Desierto de John Ford, que es en el cine es Dios Padre. Y es, por ejemplo, el final de la película, porque el final de la película es muy parecido, el último Sí. plano. Es muy, muy, muy parecido. Lo que pasa es que en Centauro del Desierto, la idea de familia se reconstruye, porque vuelve Debbie a casa, y todos vuelven a casa, Moe Harper, todos se meten en la casa, y Ethan queda afuera. Pero la idea de familia se reconstruye, vuelve a ser una unión. Y la puerta se cierra y a él le apartan, porque él no puede vivir en la familia, no puede vivir en la civilización. Pero en El Padrino es distinto, porque cuando se da ese portazo, esa puerta, igual que en Ceto del Desierto, pero echa a Kay de la ecuación, la familia no se reconstruye, ahí se destruye la familia, porque es poner una barrera que lo parte todo, Eso que es. que lo destroza todo. Bueno, el principio del fin, sí. Sí, yo creo que ahí es el principio del fin, Sí, ¿sabes? sí. Yo, ahora que habláis de paralelismos, que muy bien traído lo de el miedo y el respeto, yo me acuerdo de una película que me encanta que se titula Una historia del Bronx, Me que la encanta esa dirige el película. propio Robert De Sí, Niro. maravilloso. Cuando el hijo le dice, es que a Sonny, el personaje se llama Sonny, el personaje de Chas Palminteri que está sobre ello se llama Sonny, dice, pero papá, a ti todo el mundo te quiere, o sea, Sonny todo el mundo lo quiere, igual que a ti en el autobús, y le dice, no, a mí me quieren, a Sony le tienen miedo, es muy distinto. Entonces, a Vito Corleone lo quieren sus más allegados, tal, y lo respetan, y a Michael Corleone le tienen miedo. Es decir, Michael Corleone es un psicópata, es un asesino frío, calculador, enfermo mental, porque es un enfermo mental, mientras que Vito Corleone es muy distinto, es un tipo mucho más humano que ha perpetrado actos despreciables e inmorales y con una falta de ética bestial, extorsiones, negocios sucios, Asesinatos juego, también. asesinatos, prostitución, todo tipo de inmoralidades y de depravaciones y perversiones. Pero es un tío que, al margen de todo, y por increíble que parezca, ama a su familia. Es un tío, es familiar. Y Michael no es familiar. Michael necesita la adrenalina que le produce matar, necesita tener el poder. Es un adicto al poder. Lo que decía antes Joan, que esto es una trilogía del poder y de la ambición, es un adicto al poder. Y el poder es la peor de las drogas. Lo corrompe todo, lo destruye todo. Entonces, vuelvo a repetir, a mí la complejidad del personaje de Michael y la interpretación que hace Al Pacino radica, en mi opinión, en esa transformación que hace y en ese arco dramático tan grande que tiene, que parece inabarcable al principio de la película, cuando uno ve la boda y dices, ¿cómo es posible que una persona aparentemente tan buena se vuelva tan mala, malísima? Pues será porque lleva el demonio dentro, que decía dentro, es un demonio Pero con rostro humano. el crimen es ya no solo eso, sino que él Él decide voluntariamente, meterse ahí, ese es su él crimen y su decide, pecado, claro, él y su decide, perdición. vale, pues le vamos a dar el control de mi persona y de mi mente a mi yo psicopático, al diablo que tengo dentro. ¿Sabes? Esa Claro. es la verdadera culpa, porque O sea, él decide ser sí, así. sí. Es que en el fondo él hace lo que se conoce en el cine como un tour de force. O sea, su interpretación es un tour de force totalmente. Es una interpretación tan intensa, pero al mismo tiempo tan contenida. Es un personaje muy, muy completo. Muy completo y al mismo tiempo a mí me produce miedo. Reitero, me produce miedo porque esa gente que puede estar el mundo derrumbándose y se mantiene impertérrita, imperturbable, impasible ante lo que ocurre a su alrededor. Esa gente en realidad son los peores, son los mayores psicópatas Sí. de la historia de la humanidad. O sea, ¿vosotros os acordáis de cuando visteis por primera vez Psicosis y visteis la interpretación de Anthony Perkins, de Norman Bates, que es un tío que es que la mirada es neutra, es decir, no Sí. cambia su gesto, es un psicópata, o por ejemplo Barry Foster en Frenesí, que es más visceral, pero no cambia tampoco su mirada, es como fría, sin vida,
los ojos de muñeca, me acuerdo ahora de Robert Shaw en Tiburón, esos ojos sin vida, como las muñecas, ¿no? Michael tiene unos ojos así, negros, Sí, pero ¿sabes lo sin ¿sabes lo que vida. pasa con los psicópatas? Que pasa con Michael y con otros psicópatas del cine, bueno, y de la vida real, que ellos no tienen emociones. No tienen emociones sobre el hecho de que yo sé que a ti X acción mía te va a hacer mucho daño, te va a hacer un roto en esta Sí, pero me da situación. igual. Claro, ahí está, pero él no siente emociones. Es plano, es frío. Pero él es lo suficientemente inteligente como para saber que yo a ti te estoy haciendo una putada del 15, pero le da igual. No, y además me gusta hacértelo. Y además le gusta hacerlo, porque es lo suficientemente inteligente para saber que sus actos hacen daño a los demás, para saber cuánto daño hacen y aún así decide seguir ahí, decide tener la frialdad que tiene y decide hacer lo que hace. O sea, no hay eximente. O sea, aquí no hay eximente, ni parcial ni máxima. O sea, esto es el peor Es el tipo de mayor persona que asesino hay. de la familia, porque, por ejemplo, Clemenza es una persona que está ya consolidada dentro de ese núcleo, que tiene galones, tiene rango, tiene veteranía. Es lo que se conoce, es que yo tuve el juego para la PSP y Sí, yo, Clemenza yo tenía el también. rango de capo. Sí, Tenía el sí. rango de capo. Además, en el juego iba caracterizado con una gabardina beige. A mí me recordaba a Alain Delon en El silencio de un hombre y su sombrero de fieltro de la corte y tal. Clemenza es un sicario, pero Clemenza tiene emociones. Clemenza es humano, al margen de lo que haga, y al Pero margen él de lo que haga, sabe por lo que ejemplo, hace, sí. Rocco, o por lo que haga, yo qué sé, otros miembros de la familia. Pero son mucho más humanos que él. Son Sí, despreciables, pero mucho más humanos que Michael. Pero Michael no, o sea, Michael es que es un monstruo. O sea, Michael Sí. es un monstruo. Y frío y metódico. Y además, eso, sí, le da igual el daño que pueda hacer, pero es que encima le gusta, eso le sí. proporciona Le placer. da poder, sí, le Hombre, da la yo, Sí, sensación de poder. yo, yo por eso y a veces pienso que por eso en la tercera película a mí me cuesta un poco, aunque entiendo lo que quiso hacer Coppola, o sea, es un válido a nivel de guión, oye, voy a mm, intentar hacer una película sobre la redención de este personaje o la posible redención, nunca me lo he es acabado de jodido, creer. Es jodido, porque las dos primeras películas es que Michael cierra al personaje de una claro. manera increíble, porque ya el cierre de la 2 que está absolutamente solo, pues ya se ha cargado a su Sí, sí, hermano sí, sí, sí. y está ahí en la silla y tal, y está pensativo y dice, joder, es que claro, ahí ya es, bueno, es devastador ese final. ¿Cómo redimes a esa persona? Es que es lo que decías, un psicópata siempre lo va a ser. Entonces, la tercera película, aunque tiene un nobles intenciones a nivel de guión y a nivel de dramático, de hacer un arco del personaje que pueda volver a, o al menos arrepentirse algo de lo que ha hecho, te lo Es creas más o que menos, es un me quiero y no parece, puedo, es un quiero y no puedo, es que porque es imposible. es muy difícil ir en contra de esa psicología del personaje que tú Claro. mismo has creado, tan fuerte. Es que por eso Al Pacino en la tercera no parece el mismo Michael, ni que lo pretenda. O sea, es que no sé ni si lo pretendían. Pero vale, han pasado muchos años, la vida, es Está muy mayor, cascado, muy está muy cascado. desmejorado y muy solo, muy solo. Sí, pero me sigue costando de comprarlo, a pesar de que es una muy buena película y entiendo lo que hizo Coppola y Puzo en la tercera. Lo entiendo y me gusta, ¿eh? Pero creo que, bueno, me quedo con las dos primeras a nivel del arco de Sí, Michael, porque es... pero tú Es que ten en la cuenta tercera es un que había que abrir epílogo esa también. Sí, pequeña puerta de la redención también, al margen de que fuese prácticamente está imposible. bien. Bueno, que para mí es imposible que un De personaje así se hecho, redima, ¿no? Eso, Es de hecho decir, no es que eso lo se la dijo Al niega. Pacino. Al Pacino dijo que no le gustaba la tercera parte porque él creía que un personaje como Michael Corleone jamás sentiría arrepentimiento. Claro, y yo no. estoy de Él lo acuerdo con dijo. él. Y es verdad, es cierto, es cierto. Es Yo que estoy no de estamos acuerdo. hablando de la redención de Lord Vader, o sea, que No, es no, muy claro. emocionante y Que muy está mucho emotiva, mejor tal. llevada, la redención de Vader, Es que Ojo. estamos Sí, sí. hablando de la redención, para mí, imposible, Es de un imposible. tipo que no siente nada cuando aprieta el gatillo, cuando manda a asesinar a alguien, o cuando extorsiona, o cuando descuartiza, o cuando le pega palizas a los rivales, que no siente absolutamente nada. Entonces, una persona que no siente absolutamente nada no se le puede llamar persona. Entonces, ¿qué coño, qué redención va a tener? Eh, Es que no puede, sí, pero, sí. pero yo también entiendo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que había que dejar esa pequeña puerta Sí, abierta, como no a la hora de no comprender al personaje, pero que el espectador tuviese una cierta esperanza de, ay, igual se le enciende la bombilla y se arrepiente de todo. Pero claro, hubiese sido metido muy a calzador, yo creo.
De hecho, Hubiese sido- a ver, de hecho Es Coppola complicado. De Coppola- creérselo es complicado, ¿eh? lo que hace es completar la tragedia. Cinematográficamente al menos sería muy complicado, sí. Porque no le permite esa redención, o sea, No. ni mucho menos, y más en el Final Cut que lo deja vivo, pero solo, ¿no? Pero bueno, de Es todos peor modos, castigo, ¿eh? Es peor peor es el peor castigo, eso te castigo. iba a decir, es peor castigo porque morir, bueno, y le morir, matan a la hija y tal, o sea, bueno, vale, te mueres, pero dejarte solo, o sea, completamente solo, sin nadie que te quiera, tú solo, claro, sin más compañía que un perro. claro, Eso es el claro, peor castigo. O sea, la soledad en el perro ahí, fondo es estar muerto en vida. claro. Em, O sea, en ese porque además, sentido creo que claro, entiendo lo que hizo Coppola y lo hizo bien. O sea, completó su tragedia con un intento de redención imposible. claro. Pero creo que el personaje no está tan bien dibujado porque es que tal y como lo has dibujado en las dos primeras, ha sido tan contundente en las dos primeras, pero tanto, ya tendrías que haber dejado algún resquicio ya en la primera y en la segunda de que, bueno, de que no es tan psicópata, pero no, es que es súper psicópata. Pero yo creo que había que hacerlo así, ¿no? Porque en el No, en las dos fondo primeras sí. o sea, en el fondo es una, vamos, diseccionar la maldad absoluta de una persona y supuesto. ver cómo aflora su yo interior y su yo verdadero, su verdadera personalidad. Porque cuando la ves por la primera vez, repito, no concibes que alguien aparentemente tan bueno se convierta en un hijo puta. Es que Sí, no lo sí, sí, sí. concibes, porque Sí, dices, va así tan repeinado, tan elegante, parece tan bueno, y dices, si es que tiene cara de bueno, es que tiene Mira, cara de bueno, pero luego se transforma, tío. mira, si antes, mira, cuando él, antes de decir voy a ser yo el que apriete el gatillo, él, para la moral de entonces y, bueno, más o menos la de hoy día, es una buena persona, es un hombre que en plena Segunda Guerra Mundial ha servido a su país con honor, ha luchado por la libertad, por la democracia, por la paz, por derribar al imperio japonés, aliado de los nazis, tal. Joder, es que es buena persona, hasta que decide apretar el gatillo para matar a Solotsoya McCloskey. Tiene una pareja, puede formar una familia, se llega a dedicar a ser un médico exitoso Y tiene estudios y educación, cosa y que sus estudios de hermanos no. educación. O sea, por eso ha podido ser oficial en la guerra. O sea, se llega a dedicar a ser un abogado o un Un médico senador. prestigioso o un senador, y dices, joder, un tío que ha dado se ha jugado la vida por su país, se ha conseguido un trabajo de puta madre, tiene una vida guay, hace algo por los demás porque es senador, intenta ayudar en lo que puede. Esa es la gran pena de Vito Corleone, Claro, el no haber podido. Sí. pero todos diríamos, joder, este tío parece que lo han hecho en Marte, ¿no? O sea, es un hombre exitoso, de buen Sí, corazón, buenas intenciones, tal. O sea, hace cosas por los demás, ¿no? Sirve en la guerra a favor de su país, de la democracia, tal. Es senador, ayuda a la gente, no sé qué. Es que sería otro Michael totalmente distinto. Pero fíjate, todo eso lo tira a tomar por culo. sí, Lo sí, tira, sí. lo tira. Y Senador hubiera además, sido un caballero sin espada, como James Stewart. sí, y de hecho quiero comentar varias cosas. A mí me gusta mucho la escena también en la que Michael ya es jefe de la familia y bueno, y Vito están hablando en el patio, está bebiendo vino Vito y cada uno mira hacia un lado. Y Vito mira de derecha a izquierda, que cinematográficamente significaría volver hacia atrás. Es decir, Vito ya está en un punto que ya representa el pasado, ya es lo de atrás, lo de antes, es el pasado. Y Michael se están cruzando las miradas porque hablan de forma cruzada, está orientado de izquierda a derecha, es decir, lo siguiente, lo que hay después, es decir, el futuro. Están en direcciones distintas. Uno se está batiendo en retirada y otro es el nuevo liderazgo. Y me gusta mucho, como ya decía, esa forma de hablar en imágenes de Coppola. Aparte luego ya también de lo que hemos comentado de la sutileza de las naranjas, no sabemos qué trauma con las naranjas tiene Coppola. Yo creo que de pequeño le debieron obligar a comer naranjas como un descosido al pobre, porque él Sí. debe tener una relación muy tóxica con las naranjas. Las odia mucho, las odia mucho. Y otra cosa importante, sí, curiosidad, que yo creo que hay gente que no la sabe, y es que Mario Puzo escribió, creo que junto a Coppola, el guión de la película. Sí, 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 sí. Y claro, Puzo no sabía escribir guiones y todavía creo que no había un criterio unificado, porque hay muchas escuelas para escribir guiones. Entonces, yo creo que varía un poco, no estaba tan uniforme como hoy día, porque de hecho él no sabía escribir guiones, escribió el guión siguiendo su razonamiento de, bueno, pues al principio exterior, casa de Sony, no sé qué, y la acción, Sony entra, abre la puerta y le dice y empieza a hablar con Michael, y entonces pone, Michael, ¿dónde has estado? No sé qué, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, lo que es más o menos un guión cinematográfico.
Pues él no sabía, Puzo no sabía cómo hacerlo, lo hizo siguiendo su lógica más aplastante y sacó y se estrenó la película. Y al poco se estrenó un libro que era sobre cómo escribir guiones. Y Puzo lo compró para los próximos guiones que iba a escribir y abrió la página y como ejemplo de un muy buen guión, de cómo hacer un guión, estaba el guión del Padrino 1. Y él Sí, no se sí. había leído previamente ningún libro de cómo escribir un guión, ¿no? O sea, a veces hacer las cosas pues siguiendo la lógica Bueno, aplastante, y no sé pues te si... ayuda, y sí, sí, ¿sabes? sí, a veces es la intuición, ¿no? De decir, bueno, aparte del material de base que ya tenía muy bueno en la novela, pero convertir eso en guión. Pero no La sé si forma. visteis o habéis visto en los making of de los DVDs y todo esto, el trabajazo que paralelamente al guión se hizo Coppola, que es que Sí, cogió la novela y cada página de la novela se la pegó a una hoja más grande, o sea, como una hoja DIN A4, ¿sabes? Pues pegó la página de la novela ahí. Y toda la novela la montó así, ¿vale? Entonces, lo que tenía era un pedazo libro con la novela ahí metida, llena de marcas, subrayados, flechas, comentarios de cómo iba a ser la puesta en escena, la cámara así, la toma de no sé cómo. Es que O madre sea, tú mía. imagínate coger el qué libro locura. página por página, pegarlo a otra hoja y ir subrayando flechas. Esto voy a hacer plano medio, plano primer plano. O sea, no era en lugar de storyboard hizo eso, pero Sí, o sí. sea, tienes un guión, pero aparte del guión tienes la novela ahí en el rodaje como la Biblia, ¿sabes? Como voy a Sí, sí, consultar sí, esto sí. con todas mis notas, o sea, un trabajo minucioso de perfeccionista total. Y eso Sí, no lo he sí, sí, visto sí. en nadie más. O sea, nunca he visto que nadie haga esto. O sea, es De, increíble lo de- de... de hecho, el guionista de Schrader, de Taxi Driver, él decía en el contenido extra del DVD de Taxi Driver que él, cuanto menos te obsesionases y menos perfeccionases un storyboard, mejor, porque daba más imaginación al director para Sí. poder variar y rodar la escena de varias maneras. Esto fue la filosofía contraria. O sea, fue la perfección y, digamos, todo a bulto y como en gran cantidad, pero a la enésima potencia. Sí, Mm. eso del storyboard se podría aplicar en cuanto a la imagen, lo que decía Rossellini, un poco de la primera toma es la mejor y no hago más, lo que dice Schrader, no lo que hizo Coppola, que es minuciosidad pura, lo de Schrader de yo escribo, tal, y ala, ya está, no me rayo más, lo dejo ahí y ahí te las compongas, ¿no? Pues, pues bueno, sí, son Son estilos maneras. distintos, pero igualmente válidos. Por ejemplo, mira las películas de la nueva ola francesa, la cámara bolígrafo y la libertad que los directores dejaban a sus elencos, a sus intérpretes, ¿no? Es decir, no estaba todo tan milimétricamente pausado como, por ejemplo, en el Hollywood clásico. Ahora que estamos hablando de cine de mafia, de cine de gángsteres, pues sé, Ángeles con caras sucias, pues Scarface, Los Violentos, años 20, que me encanta esa película, que Mm. en el fondo al final es muy cierto, acabaremos en el arroyo, como acaba Michael. Michael acaba peor, acaba solo. Y el paralelismo que encuentro es con El secreto de sus ojos, el personaje de Isidoro, que usted dijo Perpetua. Claro, si tú lo matas le das el gusto, pero si lo dejas solo, lo matas en vida, que es peor. Sí. Entonces, son personajes tan hijos de la gran puta que se merecen ese destino. Para mí es peor castigo ese que el pegarle un tiro en la cabeza, porque le pegas un tiro en la cabeza y ya está, es el final. Bueno, pues bueno, se va de este mundo y quién sabe si es que existe otro mundo después de este, quién sabe si ahí no va a seguir matando a la gente o lo que sea que hay allí, ¿no? Pero si tú lo dejas solo, pues a quién, claro, sin nadie que lo quiera, ¿con quién se va a enfadar? ¿A quién va a extorsionar? ¿A quién? Si no tiene a nadie a quien extorsionar, Sí, ¿no? Y a sí, sí, quién sí. asesinar. Entonces, bueno, eso es un castigo y es, bueno, como justicia un poco ya divina, ¿no? Por todo este mal que has hecho, este sinsentido que has montado, pues ahora tienes lo que te mereces y has hecho demasiado daño. Hay personas que el daño es irreparable, es irreparable. Entonces, bueno, eh, Pero en esto mi, es en mi- porque... en mi- en mi caso no hay redención posible para él. Igual otra persona, No, pues no la hay, no la hay, pero, para mí pero, no. pero, pero yo creo que, por ejemplo, a mí una de las partes que me gusta una de las cosas que me gusta de la tercera película, es que, por ejemplo, sí, va sobre el arrepentimiento, pero también va sobre el castigo que brota desde dentro y parece casi una sentencia divina, porque acordaros que Michael muchas veces
cuando no puede controlar la situación en la tercera, siente unos ataques de pánico que parece que Dios le está apretando el cuello, ¿sabes? O sea, ataques de pánico, un pánico visceral y abismal que lleva años ahí gestándose Sí, y que le atenaza. es verdad. Y a mí eso me generó eh, muchos sentimientos y reconozco, no me puedo sentir mal por ello porque es una ficción, pero disfruté viéndole sufrir, sinceramente. O Mm, sea, está mal a lo mejor, pero es que se lo merecía. O sea, era como, sí, pues te lo mereces. O sea, de hecho también tiene esa parte buena, que es lo que salva a la película, que es la del castigo, ¿sabes? Porque por lo de la hija que la matan, pues no me voy a alegrar, ¿no? Aunque es una ficción, pero bueno, ahí no me alegro. Pero, pero en esa otra en la que siente ataques de pánico, pues sí, sí me alegro porque se lo merece. Y es en como, cierto joder, modo, claro, lo de la hija también se lo merece, ¿no? Pero no me alegro porque se muera la hija. Pero bueno, me alegro porque él sufre, ¿sabes? Porque se lo merece, porque, joder, ¿cuántos han enterrado o no han llegado ni a enterrar, ¿no? Por su culpa. Porque además, entre lo que no hemos visto porque entre la uno y la 2 pues en la uno yo creo que el padre muere hacia el 47 una cosa así, más o menos, y la 2 es en el 58 hay 11 años. En esos 11 años, ¿a cuántos ha matado? Y Claro, luego, de los años de la 2 a la 3 ¿a cuántos más ha matado que no hemos visto? Esa ficción entre medias. Porque el número es mayor. Es claro, mayor, sí, o sea, sí. pero no lo hemos visto, ¿no? Es una ficción en off, que está ahí en nuestra cabeza. sí. Pero, pero, pero no sé, me alegro porque sufre la tercera. Y una cosa que quería comentar, es importante El Padrino uno porque fue, porque en esta década se rompió lo establecido a nivel distribución y se estableció el sistema de blockbuster que tenemos hoy día. Pero eso lo hizo Tiburón en el Lo hizo Tiburón. 76. Pero sí, en el 75, perdón. Pero el 76 creo recordar que era la de Rocky, que era Rocky 1. Sí, sí, sí. Pero en el 75 con Tiburón se logra establecer, romper lo que hay antes y establecer el nuevo sistema de blockbuster. Pero es que El Padrino 1 si hubiese salido bien, habría sido la película que consiguió lo que consiguió Tiburón, porque estuvo cerca de conseguir lo que consiguió Tiburón. No lo consiguió, pero estuvo cerca, porque fue un estreno bastante grande para lo que era aquel entonces. No llegó a ser masivo, como luego estableció Tiburón, porque se estrenaba en unas regiones y si funcionaba se iba estrenando en otras, ¿no? Era como progresivo, no era de Mm. golpe, como sí ocurrió con Tiburón. Pero 4 años, 3 años antes de Tiburón, El Padrino 1 se hizo muy grande en ese sistema de estrenos progresivos, pero no llegó al nivel de Tiburón, no estableció lo que estableció Tiburón. Pero si lo hubiese logrado, se habría adelantado 3 años el sistema de Blockbuster. Pero bueno, 3 años después lo consiguió Tiburón. Estuvo cerca, ¿no? Fue como el primer intento. O sea, El Padrino 1 Bueno, se fue puso el la primer primera intento. piedra porque una producción, o sea, para la época, una gran producción. Es Sí. decir, la pasta que se manejaba de aquella no es comparable a la que se maneja ahora, evidentemente. Por ejemplo, la película de Cleopatra que protagoniza Liz Taylor, me parece que fueron 44 millones de aquella, y te hablo de los años, me parece que de los años 30 o 40. Pero era muchísimo, ¿eh? Muchísimo, Muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. incluso producciones como Zulu del 64, que son superproducciones para esa época, a día de hoy, claro, dices, qué poco dinero, ¿no? Pero es que de aquella era una barbaridad, porque los medios no eran los mismos de los que disponemos ahora, ¿no? Entonces, todo va evolucionando. Yo quiero pensar que el cine es un arte que está en constante cambio y que bueno, pues va bebiendo también al mismo tiempo de los clásicos y de estas películas, pues yo qué sé, ahora ponte que hacen una nueva película de mafias y se inspiran, por supuesto, en El Padrino, en uno de los nuestros, en El honor de los Prizzi, en Ángeles con Carsudias, en todos esos clásicos, ¿no? Vale, pero es que están para eso, porque todas las obras beben unas de otras. Yo soy un pesado con esto, pero es que es así, siempre lo digo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, y volviendo ya a los personajes y ya para ir yo cerrando mis movidas, estamos ante una película en la que la mayoría de personajes, salvando un par de ellos, son unos hijos de puta, son unos cabrones con pintas.
¿Dónde encontramos aquí la semejanza? Con Grupo Salvaje, por ejemplo, de Sam Peckinpah, que es una película en la que todos son malos, son todos unos hijos de puta. Aquí, en El Padrino, por ejemplo, no hay héroes y ni villanos, son todos unos cabrones, la mayoría. Yo salvo a Connie Corleone, que la interpreta Talia Shire, que está casada con ese cabrón de Carlo, que además es un chico huérfano, tal, ay, qué pena, tal, te vamos a coger aquí, y luego la muele a palos, y encima cuando Michael lo manda a matar porque es su hermana, tal, ella, el estallido de tristeza y de histeria que pega allí en el despacho, y dice, ay, mataste a mi marido, no sé qué, en el fondo estaba subyugada por él. Pues, bueno, a mí ese personaje me da mucha pena. Y te voy a salvar, te salvo a Fredo, pero no a Fredo en el buen sentido, porque Fredo es un cobarde. Y un traidor. Y un Porque traidor. luego en la 2 traiciona. Bueno, pero en la primera película, Pero en la primera película, en la primera. todavía En se la 2 salva. ya no lo Primera, salvo. vale, es cobardón, sí, vale. Pero claro, a una la salvo bueno, no en el buen sentido, porque una es una víctima de un bestia. Pero es que este tío, al margen, si lo comparas con el resto de hermanos y de miembros de la familia, es el más, por así decirlo, más normal. Es decir, vale, es un traidor. Pues normal, no sé, hombre, es tonto. A ver, es un cobarde. ¿sabes? Pero no, y es tonto, porque es tonto. Sí, ¿sabes? pero no es un. Yo no lo veo con tanta maldad como No, otros. maldad No tiene, no Es tiene un una. pelele, es un Sí. pelele, es tonto. un pelele. No tiene una mentalidad criminal. No, O sea, exactamente, de hecho es tonto. ¿sabes? Exacto, pero el resto de personajes, es que eso, bueno, a Polonia, la mujer con la que se casa bueno, Michael. sí, y a Kay la sí, salvamos, pero el resto de personajes, joder, es que dices, pero a cada cual Sí. peor. sí, Es que va increciendo. Son Es que unos dices, hijos de este tío puta. es un cabrón, pero es que este lo es más. Anda, y este otro no lo es más. Y este es más. Hasta que llegas a Michael Corleone, que ya es el sumum de los cabrones. Y dices, Sí. ¿alguien da más? No, es imposible no dar más. No se No, puede dar más que Sí, Michael es el Corleone. máximo. Y eso yo quería comentar una cosa, bueno, dos cosas para no dejarme nada nada aquí en el armario, ¿no? Como el que dice. Es que, a ver, Michael Corleone no es un ejemplo a seguir. Y yo No, conozco no. yo conozco a mucha gente No, Por que Dios. no es que le guste el personaje sin más, sino que siente idolatría por el personaje. Y me parece un error sacar a un personaje así de la ficción e idolatrarlo, ¿sabes? Porque me parece totalmente equivocado. O sea, es el personaje, es la persona que tú querrías para tu hija, si tuvieses una hija, por ejemplo, o tú querrías tenerlo como cuñado, o tenerlo en el trabajo. O sea, Pero es como lo que hablábamos de Ethan Edwards. ¿Tú querrías a alguien como Ethan Edwards a tu lado? ¿A que no? Pues, no, y ya no solo eso, ya no solo gente que yo conozco, sino es que yo estoy hasta las narices, y esto es algo que a mí me toca las narices de una manera importante, y no me suele pasar con temas de ficción, pero aquí sí, estoy hasta las narices de ver putas cuentas de Instagram de mierda poniendo fotos de Michael Corleone y frases en plan superación, que son todo putas cuentas de criptobros de mierda. ¿Sabes? Y poniendo fotos en blanco y negro de Michael Corleone, de sé frío y calculador para conseguir el éxito. Y poner a Michael Corleone de fondo y dices, tío, pero si este es un asesino en es masas. un asesino. O sea, si todavía me pones al típico empresario que empezó sin nada y siguiendo las reglas y apostando y jugándose el bienestar de su familia, pues le va Jordan bien. Belfort. Pues no, ese no, pero le va bien. Dices, bueno, vale, pues tío, está sobrando con el ejemplo. Fue una persona que cumplió las reglas, hizo las cosas bien, se la jugó, le salió bien su empresa, se hizo millonario. Vale, pero es que me estás poniendo al puto Michael Corleone. O sea, es un tío que mandó a asesinar a su hermano. O sea, ¿qué cojones me estás contando, tío? Que es como lo del Lobo de Wall Street que habéis dicho. Una película que fue para denunciar las fechorías de Jordan Belfort y acabó siendo la película de adoración de los putos criptobros de mierda, ¿sabes? pero O sea, igual es por. es que me toca los porque- huevos, joder. igual, Me sí, toca a los ver. huevos. Hombre, normal, porque no han entendido nada, pero bueno, Claro. posiblemente porque son unos tontos, o sea, unos ignorantes, Sí, o han sí. visto la película de perfil o bueno, que ni se la han mirado bien, porque no la han entendido nada, no han entendido nada de la película, ¿no? En fin, no sé. Ignorantes hay siempre, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que dices, jolín, ¿cómo puede pasar esto, no? Es una pena, pero Sí. bueno, ellos se lo pierden, ¿no? De no Sí, entender sí, esa sí, sí, sí. complejidad del Sí, sí, personaje.
Sí que puedo pensar que en la época, cuando se estrenó, solo cuando existía la primera película, a pesar de que Michael ya se ve lo que es, pero puedes pensar, bueno, alguien podría pensar, bueno, lo ha hecho porque su padre le han disparado, Sí, puedes más o menos empatizar. ha dado la cara por la familia, no sé qué, tal, se va a Sicilia, le matan a esa, no sé cuántos. Y al final es por cómo cierra la puerta a Kay, bueno, puedes decir, hostia, cuidado. Pero te queda un poco la duda, quizá, que tampoco es que quede mucha duda, porque lo que hace Sí, pero hay durante el algo ahí bautismo, que queda, sí. pero hay algo que puedes decir, bueno, un resquicio a lo mejor de De empatía, humanidad o de de... humanidad, de entender por qué lo ha hecho. Pero claro, es que luego como completa Coppola el arco del personaje en la segunda, que ya va a saco, pues entonces ya sí que aquí ya, conociendo al personaje entero, ves que no, que Es no, que que no. yo no sé quién es peor, si Michael Corleone o la gente que le idolatra. O sea, de Hombre, verdad, claro. Claro. es que no sé quién es peor. Yo- O sea, ahí ya me surge la duda, porque, tío, es que es Sí, como. sí. Bueno, claro, partiendo de la base que hay gente que idolatra todavía a Hitler, que los El hay. problema es que, claro, es que esto Pues, es claro, es que aplicable ya a ese ejemplo. Ay. El problema era Hitler o el problema era realmente la gente que aplaudía a Hitler. hombre, Porque eran es los que, dos, ¿no? No, y claro, la gente, pues habrá pero gente que le encante el Travis Bickle del Taxi Driver y habrá gente que le encante el Joker y habrá gente... Y dices, bueno, a ver, estáis locos. O sea, no entienden nada sí, de lo que están viendo. a mí eso sí. Una siempre pena. me ha repateado y yo lo siento, pero es que me repatea. Me repatea porque luego al final a los chavales de 14 años, un chaval de 14 años, si le gusta algo, aunque sepa en el fondo de su ser que es nocivo, es capaz de justificarlo todo. ¿Sabes? Porque yo veía Scarface, tenía 13 años, cuando vi Scarface por primera vez, y yo quería ser como Tony Montana, tío. O sea, quería ser como Tony Montana. Sí, Y, no, y claro, cuando, o como y Tony cuando Camonte en la clásica, para los Sí, clásicos. y evidentemente, hombre, a mí nunca se me ha prohibido nada cuando era pequeño y adolescente, ¿no? Nadie me prohibía ver nada y yo a mis hijos no les voy a prohibir nada, yo no voy a poner las barreras que a mí no me pusieron. Pero hombre, si a tu hijo con 13 años le dejas ver Scarface, o sea, ves Scarface y luego ves que pues tiene ciertas actitudes, pues hombre, no se lo prohíbas ver, ¿no? Porque no es cuestión de eso, pero explícale las cosas, dile, hombre, a ver, entiendo que te ha gustado la película, pero entiende esto y esto y esto, ¿sabes? Por lo menos un ejercicio de reflexión. Pero es que aquí la gente que tiene estas cuentas ya no son niños de 13 años, porque al final No, hombre, que no, un niño de 13 años no, vale, dice, bueno, que sí, son se ha flipado, tontos, hombre. pero vale. Un niño de 13 años es un niño de 13 años, pero los criptobros que tienen estas cuentas no tienen 13 años. O Que sea, son tontos, hombre, que ¿sabes? son subnormales y unos exaltados que no entienden Eh, nada, nada. O no sea, sé qué decirte. Y además no es solo una foto, es que son cuentas que salen muchas veces sí, Michael sí, Corleone en blanco y negro y con frasecitas. Es como, tío, de sí, verdad. sí, sí, sí. Y que además, luego ese tío que ya no tiene 14 años, lo ve un niño de 14 años, le da like y se flipa, y ve El Padrino 1 y Michael Pael es el puto amo, y es como, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Esperemos ¿A que dónde no. vas? Sí, ¿Vale? sí, que esperemos que no pase mucho, pero No, pues no bueno, sé sí, yo, sí. no Pero sé yo. vamos, Y bueno, y lo bueno que tiene ignorante. esto es, sí, lo bueno que tiene esto, que quería otro hecho gracioso, que yo lo he pensado, que, por ejemplo, esto se comentó en la película Barbie, película que a mí no me gustó, pero es verdad que existe una urgencia masculina de, con tu pareja, con tu novia, ver El Padrino 1 y sobreexplicársela. Hacer un comentario por encima y sobreexplicársela. Y yo creo que muchos hemos pecado de eso. Yo he pecado de eso. A mí me ha pasado. Es una especie de pecado de cinéfilo y urgencia masculina que eso a mí me ha pasado, lo reconozco. Y no sé si será agradable escuchar ese comentario, no del director, sino de un pringao más que ve la película. No sé hasta qué punto será entretenido. Si la chica es muy cinéfila, pues a lo mejor aguanta y resulta que es la mujer de tus sueños. Si no, pues empieza a decir ajá, ajá, ajá y ya está. Y ahí las 3 horas Fatal. aguantándote Eso, que eso fatal, no. ¿eh? Eso mal, eso Eso mal. mal. Eso Eso mal. es el mansplaining tal que es fatal. Está muy mal. Bueno, te honra haberlo reconocido y No, te has redimido, te has pero redimido. ¿sabes lo que pasa? Que, que lo dijese la película de Barbie me hizo más gracia que el hecho de sentirme mal, porque yo no me puedo sentir mal por algo así. O sea, no creo que sea algo malo, porque todos damos la turra en algún momento de nuestras vidas a alguien sobre lo que nos Siempre, encanta. siempre, Pero a siempre. mí lo que sí me jodió es que la película me intentase hacer sentir mal por ser hombre y haber hecho eso. Pues como, tío, pero ¿por qué me tengo que sentir mal por eso? O sea, Hombre, a mí eso me pareció excesivo, pero bueno, en yo fin, lo veo, era una película de no, mierda, en mi hombre, opinión. no, hombre, yo lo veo como una crítica a que
es que esas cosas pues del hombre que le explica a la mujer, mira, es que tú no entiendes esto. A ver, Bueno, pues no sé. obviamente Yo el creo que que es lo una hace, crítica a que ver, viene más bien de la parte más amargada. Pero bueno, en bueno, fin. el que lo hace porque está apasionado por la película que está viendo y a su pareja le comenta la película, lo hemos hecho todos. Pero O es que, sea, es que se hace por eso, pero es que está la se parte hace por amargada, eso. pero está siempre la sección de amargadas que creen que se hace porque tú crees que la chica es más tonta que tú, y no es por eso, es No, a ver, si porque se a hace ti te por gusta, la ¿sabes? pasión de que te encanta Claro, y tal, ¿no? Y luego ya te explicará otra cosa que a ella le apasiona y te lo explica a ti. Si se ve desde este punto de vista, sí. Ahora, la película claro, yo es que se hace creo que por eso. querían poner el ejemplo en El Padrino como... Pero bueno, eso hila un poco con lo que decía al principio, de que la sensibilidad actual de muchos jóvenes y mujeres jóvenes también está un poco como que El Padrino es una de esas películas clásicas sobre la masculinidad, sobre tal, que está desfasada a lo mejor. Eso es verdad, se ve en el pensamiento, digamos, tú ves mucha gente joven de ahora eh, que pone sus películas favoritas del Letterboxd y tal, y no ponen muchos del Padrino. Es decir, y en cambio yo la tengo puesta, pero porque es que me encanta, me flipa esta Mm, película. mm. Entonces, bueno, son cambios de época, de perspectivas, de sensibilidades y tal, y que, bueno, si siempre hay que respetarlo, ¿no? A mí me seguirá encantando y me seguirá pareciendo fabulosa. Yo creo que, bueno, Barbie quería señalar eso en el sentido de el que haga ese mansplaining, pero como imponiéndose a, vea, te voy a explicar porque tú no lo entiendes, pero evidentemente no tiene nada que ver con la realidad de mucha gente que simplemente, oye, pues te explico lo que me apasiona y a lo mejor estamos viendo la Claro, película se hace y la, por estamos eso, la comentamos porque lo mucho que me gusta. claro. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Pero es que la Exacto. vida es mucho más compleja que lo que nos Pero es pueden que hacer Bueno, creer. además, vamos, tanto es yo que como mucha gente lo hacemos por eso, porque es algo que te apasiona, ¿no? Por sí, otra hombre, cosa. Efectivamente, porque la vida no es, efectivamente. o sea, la vida, por suerte o por desgracia, no es una película y nosotros aquí comentamos las sensaciones que nos transmiten las películas que vemos. Hoy ponemos la primera piedra con la trilogía del Padrino, con la primera entrega, evidentemente, pues son tres, empezamos por el principio porque es donde mejor comienzan las historias, ¿no? No vamos a empezar por el final y vamos a ir aquí de guays. Yo, por mi parte, pues yo, es que, claro, tengo esa teoría de no te quedes con una y disfruta las dos o las tres o las que sean, porque muchas veces mis amigos me preguntan, ¿y tú con cuál te quedas? ¿Con la primera o con la No, no, segunda yo no película? Y yo elijo digo, entre yo digo, tío, películas. tío, yo las disfruto las dos Todas, y me todas. Las gustan las dos, las dos dos, las y ya está, dos. si es que no es cuestión de elegir. Y en este caso, pues mm, creo que estamos ante una película redonda, una película portentosa, una película que supuso una revolución en la época en la que se filmó. La mirada que hace de la mafia y de la familia es prodigiosa. Una película audaz también, porque el director sufrió las presiones del sindicato, las presiones de la mafia. De hecho, como decía Alberto, el actor de Luca Brasi, Lenny Montana, además de boxeador, era un sicario de la familia Columbo, si no me equivoco. Entonces, bueno, son muchos factores y muchas circunstancias que uno debe saber manejar y tener cierto no, mucho autocontrol, porque tú imagínate que en cualquier momento, no puedes decir mafia, y a uno de los personajes se le escapa la palabra mafia, ¡pum, pum, pum, pum! Y se lía ahí en el set de rodaje. Es decir, fue un rodaje muy intrincado y muy, muy complicado, como muchos otros que hemos comentado en este podcast, ¿no? Y volviendo a lo puramente cinematográfico, antes de dar la palabra aquí a mis amigos, a mis apasionados del cine, yo, de- veréis, no me canso de verla. Es que podrán pasar los años y el tiempo que yo seguiré amando esta película, la trilogía entera, ¿no? Porque además a mí el tema del rollo de los gángsteres y de la mafia, que entronca directamente con el cine negro y con la narrativa negra que tanto me gusta, pues a mí es uno de los géneros que, bueno, me hace sentir de alguna manera en casa. Es una zona de confort muy, muy agradable en la que yo me siento bien. Pero si encima tienes este elenco tan talentoso y esa fotografía de Gordon Willis y el guión perfectamente hilvanado, la banda sonora de Nino Rota y te sale este conjunto tan soberbio, pues mejor que mejor, es miel sobre hojuelas.
Y reconozco que la primera vez que la vi me dio miedo comer una naranja. Tenía miedo comer naranja, Claro, tomarme un zumo de normal. naranja, por ejemplo, ¿no? Pero luego ya, una vez que la vi por segunda vez, ya perdí ese miedo. Ahora las disfruto muchísimo, pero es importante, no confundamos película con vida real. No, No queráis ser como Michael Corleone, ni como Vito Corleone tampoco. No queráis No, ser no, no. como. No, ni como Solozzo, ni nadie, como nadie, nadie. Rocco, ni como Clemenza, ni como Ethan Edwards en Centauros del Desierto. No, 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 esos personajes no son ejemplo de Como nada. mucho Johnny Fontaine, y ya me estoy arriesgando, ¿sabes? Exactamente, pero bueno, en fin, no os digo más que la disfrutéis mucho. Los que la vayáis a ver por primera vez, que seguramente hay alguno, porque es una película que se transmite de generación en generación, o deseo tener la certeza de que es así, disfrutadla muchísimo, maravillaos, emocionaos a boca llena con este conjunto cinematográfico y, y es que es una oferta que no se puede rechazar, es que es imposible. Bienvenidos a la familia. Pues, hombre, yo para acabar, ser breve, quiero destacar, bueno, de la película sobre todo, ya lo hemos dicho, es perfecta. Yo me quedo con el tema personal también mío. Es una de esas películas, precisamente has dicho esto y me ha venido a la cabeza, ¿no? De pasar de generación en generación. Es una de las películas que me enseñó mi padre, ¿no? O sea que en esto le tengo mucho cariño y porque es aquello de, mira, hijo, te voy a enseñar esto, que esto es increíble, ¿no? Entonces, esto es lo que te queda. O sea, ese tema emocional también, ¿no? De descubrir el cine de la mano de alguien, como es tu padre o un familiar o lo que sea, que te enseña, ¿no? Entonces, y que espero poder hacer lo mismo con mi hijo. Yo me quedo con eso. Es una película que siempre que han hecho una maratón en Canal Paramount o en la tele y tal, y han puesto las 3 seguidas, he enganchado la primera a la mitad, me he visto la final de la primera y toda la segunda y la tercera. O sea, da igual donde la pille, que me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí hasta que se acabe Eso la es una maratón. obra maestra. Que una Eso es una, película la pilles donde la pilles en la tele, te quedas hasta el final. te quedas hasta el final y si hacen la siguiente te la ves entera. Esto me ha pasado muchas veces. Entonces, para mí es una perfección fílmica y creo que siempre lo será. Cambian sensibilidades, cambian historias, pero creo que cinematográficamente hablando, y bueno, y a todos los niveles, es una película absolutamente extraordinaria. Para mí, sin duda, una de mis favoritas. Es que no, es perfecta, es que es perfecta. Sí, es perfecta. Es pluscuamperfecta, que en latín sería más que perfecto, ¿no? Y la verdad es que me alegro de poder tener ojos para ver El Padrino 1, me alegro de poder tener oídos para poder escuchar la banda sonora del Padrino 1, me alegro de tener cerebro para poder entender El Padrino 1 y me alegro de tener boca para dar la turra sobre El Padrino 1. Porque esto ha sido un alto honor. Es como si te dicen, pues háblame de lo que hay en tu casa. O sea, pues me puedo pasar horas, horas, horas hablando, ¿no? O sea, me siento como en casa hablando del Padrino 1. Menos mal que existió y menos mal que hemos decidido hacer este podcast, que espero que llegue muy lejos, porque lo hemos hecho con mucho cariño y mucha dedicación. Y bueno, pues nada, si es que para mí es una película que todo el mundo tiene que descubrir en algún momento y que al final, pues durante décadas ha sido considerada por Sight and Sound la mejor película de la historia. Ahora ya se ha caído de ahí, o ha estado en el top 3 o ha sido incluso la primera en algunas ocasiones. No llegó a ser la primera. ¿No llegó a ser la primera? Fue Vértigo y estaba la segunda, Ah, creo. sí, estaba la O sea, segunda, es verdad, sí, durante es muchos verdad. años fue Mm. Ciudadano Kane, de Sí, es Ciudadano verdad, Kane sí, es verdad, sí, sí, sí. cambió a Vértigo y todos pensaban que en esta edición última iba a ser El Padrino y fue cuando saltó la sorpresa con Chan Pero Diop. ha estado en el top 3 básicamente. O sea, ha Sí, sí, estado incluso en el creo que ha top. estado la segunda, o Sí, sí, segunda o sí, sí. tercera. Sí, 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 sí. Pues vamos, para mí en algún momento tendría que haber sido considerada la mejor, en alguna década, en algún punto. Pero bueno, al final, ¿qué son los premios cuando tienes el favor y el recuerdo del público? Eso sí que es una oferta que no se puede rechazar. Efectivamente, dicho queda. Ahí lo tienen ustedes. Habrán visto que
Seguimos igual que siempre, comentando el cine con la misma pasión y la misma locura. Y en el próximo programa seguiremos más locos aún por el cine. Pero bueno, eso es otra historia. Hoy, para cerrar, no damos paso a Carlos Starke no porque no nos guste el rock and roll, sino porque la ocasión lo merece. Damos paso al Godfather Waltz porque es una manera de poner el broche de oro y la guinda a este pastel cinematográfico, a esta maravilla del cielo que bien podría ser, como dice aquí mi amigo el sheriff, una catedral. Habría que hacerle un monumento en todas las ciudades a esta película. Es maravillosa. Así que nada, sigo sin poder rechazar la oferta. Un abrazo, feliz vuelta de vacaciones, feliz vuelta de verano. Nosotros ya nos quedamos por aquí hasta el mes de agosto. Seguiremos dando la brasa y viviendo el cine intensamente. Un abrazo y nos vemos en el próximo telón. Adiós.